Hola a todos. Bienvenidos a Decodifica la Mente, el espacio donde analizamos las frases más impactantes y descubrimos el significado oculto detrás de las palabras. ¿Alguna vez te has encontrado en una encrucijada, sintiendo que las olas de la vida amenazan con arrastrarte, y te has preguntado de dónde sacarás la fuerza para mantenerte a flote? ¿Has mirado al abismo de un desafío, sintiéndote pequeño, insignificante, dudando de cada fibra de tu ser? Todos hemos estado ahí, en ese umbral donde el miedo susurra que no somos suficientes. Pero, ¿y si te dijera que dentro de ti reside un gigante dormido, una fortaleza que ni siquiera imaginas, esperando precisamente ese momento de prueba para despertar? Hoy, vamos a sumergirnos en la profunda sabiduría contenida en unas palabras que resuenan con una verdad universal, pronunciadas por el legendario Bob Marley. Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que te queda. Esta frase, amigos y amigas, es mucho más que una simple cita. Es una ventana directa a la asombrosa capacidad de resiliencia del ser humano, un espejo que refleja nuestra habilidad innata para el autodescubrimiento precisamente cuando la adversidad golpea con más fuerza. Lo que Bob Marley nos lega con estas palabras es una verdad a menudo olvidada en la comodidad de nuestros días, en la ausencia de desafíos extremos. Nos dice que, con frecuencia, subestimamos nuestras propias capacidades internas, esa fortaleza mental y emocional que yace en nuestro interior. Vivimos, muchos de nosotros, con un potencial latente, una reserva de poder que solo se manifiesta, o de la que solo nos hacemos plenamente conscientes, cuando las circunstancias nos empujan al límite absoluto, cuando no existen alternativas fáciles, cuando la única salida posible es enfrentar la situación con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. El mensaje central de esta poderosa afirmación es que la verdadera medida de nuestra fortaleza no se encuentra en la calma, sino que se revela en la crisis. No es algo que podamos evaluar teóricamente, sentados cómodamente en un sofá, reflexionando sobre nuestras hipotéticas capacidades. No, es una verdad experiencial, una que se graba a fuego en el alma. Esta frase nos invita a una profunda reflexión sobre nosotros mismos. ¿Realmente conocemos nuestros límites, o solo conocemos los límites que nos hemos autoimpuesto, las barreras que hemos construido por miedo o por costumbre? Nos cuestiona sobre el papel de la adversidad en nuestras vidas. ¿Es meramente un obstáculo, una fuente de dolor y sufrimiento, o es también, y quizás más importante, una oportunidad insustituible de crecimiento, de revelación, de transformación? Y nos obliga a preguntarnos sobre la naturaleza misma de la fortaleza. ¿Es algo con lo que nacemos, una cualidad innata reservada para unos pocos elegidos? ¿O es algo que se construye, ladrillo a ladrillo, con cada desafío superado? ¿O, tal vez, es una fuerza primordial que emerge, cruda y poderosa, cuando la necesidad así lo exige? Consideremos los puntos de vista positivos, las inmensas ventajas y la validez inherente en estas palabras. Primero, hablemos de empoderamiento y autoconfianza. Imagina ese momento. Has superado una situación que antes considerabas imposible, una prueba que te parecía insuperable. Al experimentar de primera mano que puedes navegar esas aguas turbulentas, tu autoeficacia, esa creencia fundamental en tus propias capacidades para lograr tus metas, se dispara. No es una confianza vacía, sino una basada en la evidencia de tu propia resistencia. Este nuevo conocimiento sobre ti mismo tiene un efecto dominó que se extiende a todos los futuros desafíos, grandes o pequeños. Donde antes veías un muro, ahora ves una oportunidad para probar, una vez más, esa fuerza recién descubierta. Luego está el descubrimiento de recursos internos. En esos momentos críticos, cuando la presión es máxima y parece no haber escapatoria, es cuando podemos desenterrar talentos, habilidades o una entereza que desconocíamos por completo poseer. Quizás descubras una paciencia que creías agotada, una creatividad asombrosa para resolver problemas bajo una presión asfixiante, o una capacidad de liderazgo que emerge naturalmente para guiar a otros o a ti mismo a través de la tormenta. Son tesoros ocultos en las profundidades de nuestro ser, esperando la llamada de la necesidad para brillar. No podemos olvidar el crecimiento personal acelerado. Las crisis, aunque intrínsecamente dolorosas y difíciles, actúan como poderosos catalizadores del desarrollo personal. Nos arrancan de nuestra zona de confort, nos obligan a reevaluar nuestras prioridades, nuestros valores más profundos, y nos fuerzan a aprender lecciones vitales en un lapso de tiempo increíblemente corto. Es como si la vida condensara años de aprendizaje en unos pocos momentos de intensa prueba. Sales del otro lado transformado, con una perspectiva más sabia y madura. Y esto nos lleva a la redefinición de límites. Aquello que antes te parecía un muro infranqueable, una barrera definitiva,
una vez que lo has superado, se convierte en un escalón más en tu ascenso. Tus límites autoimpuestos se desvanecen, se expanden. Descubres que eras capaz de mucho más de lo que te habías permitido creer. La frontera de lo posible se desplaza, abriendo nuevos horizontes para tu potencial. Internalizar esta frase de Bob Marley puede transformar radicalmente la manera en que enfrentamos los pequeños y grandes desafíos de la vida diaria. Un profesional podría ver un proyecto fallido no como una sentencia de fracaso absoluto, sino como una prueba de fuego que le reveló sus capacidades de adaptación, de resiliencia y de resolución creativa. Una persona común, tú o yo, podría afrontar una dificultad económica inesperada, una pérdida personal dolorosa o un revés en su salud, con la convicción subyacente, profunda y serena, de que, aunque no lo sienta plenamente en ese instante de angustia, posee la fortaleza necesaria para salir adelante. Esta perspectiva fomenta una mentalidad de crecimiento, una mentalidad donde los obstáculos no son fines, sino oportunidades para activar y nutrir esa fuerza interior que todos poseemos. Desde la psicología, podemos identificar ciertos sesgos cognitivos que se relacionan positivamente con esta experiencia. Un sesgo cognitivo, para entenderlo claramente, es una especie de atajo mental, un patrón sistemático de desviación de la norma o de la racionalidad en el juicio. Nuestro cerebro los utiliza para procesar información rápidamente, pero a veces pueden llevarnos a conclusiones inexactas. Uno de ellos es el sesgo de retrospectiva. Este sesgo es la tendencia que tenemos a ver los eventos pasados como mucho más predecibles de lo que realmente fueron en su momento. Una vez que hemos superado la adversidad, cuando miramos hacia atrás, podríamos pensar, claro, en el fondo sabía que podía hacerlo, aun cuando, en la realidad de aquel momento, estábamos sumidos en la incertidumbre y el miedo. En este contexto particular, este sesgo puede tener un efecto positivo, pues refuerza nuestra autoimagen de manera constructiva. Fui fuerte porque, en esencia, siempre lo he sido, solo necesitaba la ocasión adecuada para demostrarlo y para demostrármelo a mí mismo. Otro concepto fundamental, aunque no un sesgo per se, es el efecto de autoeficacia. La experiencia que describe la frase de Marley alimenta directamente nuestra autoeficacia. Albert Bandura, el eminente psicólogo que desarrolló esta teoría, define la autoeficacia como la creencia en la propia capacidad para organizar y ejecutar los cursos de acción necesarios para producir determinados logros o resultados. Superar una situación donde ser fuerte es la única opción constituye lo que Bandura llamó una experiencia de dominio, y estas experiencias son, de hecho, la fuente más poderosa y efectiva para construir y fortalecer la autoeficacia. Cada vez que triunfas sobre la adversidad de esta manera, estás añadiendo una prueba irrefutable a tu expediente interno de capacidades. Ahora bien, es crucial abordar esta frase con equilibrio y discernimiento, pues una interpretación literal o extrema podría llevarnos por caminos menos constructivos. Debemos ser conscientes de los posibles puntos de vista negativos o los riesgos de malinterpretarla. Uno de los peligros es la romanticización del sufrimiento. Si llevamos la frase al extremo, podríamos caer en la creencia errónea de que solo a través del sufrimiento extremo se alcanza la verdadera fortaleza, o peor aún, que es necesario buscar activamente o exponerse a crisis para poder crecer. Esta es una idea peligrosa que puede conducir a conductas autodestructivas o a minimizar el impacto real y profundo del trauma, invalidando el dolor ajeno o el propio. La fortaleza no exige un martirio autoimpuesto. Otro riesgo es la presión por la fortaleza inquebrantable. La frase podría malinterpretarse como un mandato a ser siempre fuertes, a no flaquear nunca, a considerar que mostrar vulnerabilidad o pedir ayuda es un signo de debilidad. Esta creencia puede ser increíblemente dañina, llevándonos al aislamiento social, al agotamiento extremo, burnout, y a serios problemas de salud mental por la constante represión de emociones auténticas y necesarias. Ligado a esto, está la negación de la necesidad de apoyo externo. Si asumimos que ser fuerte es la única opción implica que debemos hacerlo todos solos, podríamos cerrarnos a recibir ayuda de otros, creyendo erróneamente que debemos superar cada obstáculo en solitario. Sin embargo, la verdadera fortaleza, la más sabia y sostenible, a menudo incluye la humildad y la inteligencia de reconocer cuando necesitamos a los demás, cuando una mano amiga o un consejo experto son cruciales. Finalmente, debemos considerar el potencial de trauma no resuelto. Es una realidad innegable que no todas las personas que enfrentan adversidades extremas emergen más fuertes de una manera saludable e integrada. Algunas, lamentablemente, desarrollan trastorno de estrés postraumático u otros problemas psicológicos si la experiencia es abrumadora y no se procesa adecuadamente con el apoyo necesario. La frase de Marley, en su concisión, no contempla esta dolorosa posibilidad, y es nuestro deber reconocerla.
Existen también sesgos cognitivos que pueden influir negativamente si interpretamos mal la frase. Por ejemplo, la falacia del mundo justo, Just World Fallacy. Este sesgo es la creencia de que el mundo es fundamentalmente justo y que, por lo tanto, las personas siempre obtienen lo que merecen y merecen lo que obtienen. Aplicado erróneamente en este contexto, alguien podría pensar, si no me hice más fuerte después de esta prueba, es porque no lo merecía o porque no me esforcé lo suficiente. Esto lleva a una culpabilización excesiva e injusta, cuando la realidad puede ser que las circunstancias eran simplemente demasiado abrumadoras, el apoyo inexistente, o el impacto del evento demasiado profundo para ser superado sin secuelas inmediatas. Otro es el sesgo de invulnerabilidad, invulnerability bias, o ilusión de invulnerabilidad. Este es una faceta del más amplio sesgo optimista, donde creemos que somos menos propensos que otros a experimentar eventos negativos. Si hemos superado una situación particularmente difícil y nos sentimos más fuertes como resultado, podríamos, sin darnos cuenta, desarrollar una falsa y peligrosa sensación de invulnerabilidad. Esto podría llevarnos a tomar riesgos innecesarios en el futuro, bajo la creencia equivocada de que siempre seremos lo suficientemente fuertes para manejar cualquier cosa que venga, sin importar cuán imprudente sea nuestra acción. El matiz único, la esencia particular de esta cita de Bob Marley, reside en su poderoso énfasis en la revelación experiencial e ineludible de la fortaleza. No se refiere primordialmente a una fortaleza que se cultiva proactivamente en tiempos de calma y preparación, aunque eso también es inmensamente valioso y necesario. No, Marley habla de una fortaleza que emerge, casi como un instinto de supervivencia refinado y elevado a su máxima expresión, cuando todas las demás vías de escape, todas las soluciones fáciles, todas las alternativas cómodas, se han cerrado por completo. Es la fortaleza que se descubre en la última trinchera, esa que emerge cuando te encuentras, literal o metafóricamente, entre la espada y la pared. Destaca de manera brillante la idea de un potencial humano profundo, vasto e insospechado, que a menudo yace dormido, latente, hasta que es despertado bruscamente por la necesidad imperiosa, por la urgencia ineludible de la supervivencia o de la superación. Ahora, adentrémonos en el fascinante territorio de la neurociencia y la psicología del comportamiento para entender los efectos e influencias de esta experiencia en la mente humana. Esta es la parte que, como exploradores de la mente, nos resulta más apasionante. Cuando nos enfrentamos a una situación límite, una donde ser fuerte es la única opción que te queda, nuestro cerebro no permanece pasivo, entra en un estado de alerta máxima, desencadenando una serie de procesos complejos y perfectamente orquestados. Primero, se produce la activación del sistema de respuesta al estrés. El conocido eje hipotalámico pituitario adrenal se activa masivamente. El hipotálamo, una pequeña pero crucial región en la base del cerebro, libera la hormona liberadora de corticotropina. Esta corticotropina viaja hasta la glándula pituitaria, estimulándola para que libere la hormona adrenocorticótropa. La adrenocorticótropa, a su vez, viaja por el torrente sanguíneo hasta las glándulas suprarrenales, situadas encima de los riñones, ordenándoles que liberen cortisol, la famosa hormona del estrés, y también adrenalina y noradrenalina. La adrenalina y la noradrenalina son catecolaminas que preparan al cuerpo para una acción inmediata, la clásica respuesta de lucha o huida. Estas hormonas aumentan el ritmo cardíaco, la presión arterial, la disponibilidad de glucosa para los músculos y el cerebro, y agudizan nuestros sentidos. Son la chispa inicial que nos moviliza, que nos pone en marcha con una urgencia electrizante. El cortisol, por su parte, actúa en un plazo un poco más largo, minutos a horas, y ayuda a mantener esta respuesta de alerta, movilizando recursos energéticos para sostener el esfuerzo. Sin embargo, es importante notar que niveles crónicamente elevados de cortisol, producto de un estrés prolongado y no gestionado, pueden ser perjudiciales para la salud. Paralelamente, ocurre una reconfiguración de prioridades cognitivas. Nuestra corteza prefrontal, esa maravilla evolutiva que es nuestro centro de mando ejecutivo responsable de la planificación, la toma de decisiones complejas, la memoria de trabajo, la regulación emocional y el pensamiento racional se ve profundamente afectada. En un episodio de estrés agudo y que percibimos como manejable, la corteza prefrontal puede funcionar de manera óptima, enfocándose con una intensidad asombrosa en la amenaza y en la búsqueda de posibles soluciones. Se produce una especie de visión de túnel cognitiva, donde los estímulos irrelevantes se filtran eficazmente para concentrar todos los recursos mentales disponibles en el problema inmediato. Sin embargo, si el estrés es excesivo o se prolonga demasiado, la corteza prefrontal puede verse desbordada o incluso secuestrada. Cuando esto sucede,
nuestra capacidad para el pensamiento racional disminuye, y podemos tomar decisiones más impulsivas o basadas en el pánico, mediadas por estructuras cerebrales más primitivas y reactivas, como la amígdala. La frase de Marley implica un escenario donde, a pesar de la inmensa presión, la corteza prefrontal logra canalizar la respuesta, la energía del estrés, hacia la fortaleza, hacia una acción deliberada y resiliente. ¿Cómo afecta esta experiencia a factores internos como el pensamiento, las emociones, la percepción y la motivación? En cuanto al pensamiento, este se vuelve más agudo, incisivo, centrado casi exclusivamente en la supervivencia y en la resolución inmediata de problemas. Los pensamientos rumiativos sobre el pasado, las preocupaciones triviales o las distracciones cotidianas tienden a desvanecerse, a perder su importancia. Se produce una focalización intensa en el aquí y ahora y en la pregunta fundamental: ¿qué debo hacer para superar esto? Las emociones son un verdadero torbellino. Inicialmente, es muy probable que experimentemos miedo intenso, ansiedad paralizante o incluso desesperación. Pero la necesidad de ser fuerte, esa conciencia de que no hay otra opción, puede actuar como un poderoso modulador de estas emociones. La amígdala, nuestro centro de procesamiento del miedo y de las emociones primarias, está sin duda hiperactiva, enviando señales de alarma constantes. Pero la corteza prefrontal, si logra mantenerse al mando, intenta regular esa respuesta, ponerle un freno y dirigirla. Si se logra activar esa fortaleza interior, pueden surgir emociones como una determinación férrea, una calma tensa pero controlada, e incluso, paradójicamente, una sensación de poder o de control sobre la propia respuesta interna ante el caos externo. La percepción del entorno y de uno mismo cambia drásticamente. Las amenazas pueden magnificarse inicialmente, pero también se agudiza de forma extraordinaria la búsqueda de recursos, de soluciones, de vías de escape o de caminos para avanzar. La percepción del tiempo puede alterarse, sintiendo que los momentos se ralentizan, permitiendo un análisis más detallado, o se aceleran vertiginosamente. Fundamentalmente, la percepción de uno mismo se transforma. Pasamos de vernos como alguien normal o incluso débil, a alguien que debe ser fuerte, alguien que puede ser fuerte. La motivación alcanza niveles primarios e intrínsecos. Se ancla en las necesidades más fundamentales: la supervivencia física o psicológica, la protección de seres queridos, la superación de ese obstáculo que parece insuperable. Los sistemas de recompensa del cerebro, especialmente aquellos mediados por la dopamina, pueden activarse no por la búsqueda de placer inmediato, sino por la anticipación de superar el desafío, de evitar una consecuencia negativa mayor, o simplemente por el alivio que produce cada pequeño paso dado en la dirección correcta. Este alivio puede ser un potente reforzador de la conducta resiliente. ¿Y cómo influye todo esto en la mente en un sentido más amplio? En su funcionamiento mental general, en nuestro comportamiento observable, y en nuestra salud y bienestar a largo plazo. El funcionamiento mental experimenta una optimización selectiva. Se produce una asignación prioritaria de ciertos recursos cognitivos, como la atención selectiva, la capacidad de enfocarse en lo relevante e ignorar lo irrelevante, y la memoria de trabajo, la capacidad de mantener y manipular información para la tarea en curso. A menudo a expensas de otros procesos como la creatividad divergente o el pensamiento estratégico a largo plazo que no esté directamente relacionado con la crisis. Es, en esencia, una economía de guerra mental, donde todos los recursos se destinan a la batalla presente. El comportamiento se orienta de manera decidida hacia la acción. Se inhiben los comportamientos de evitación o postergación, simplemente porque ser fuerte es la única opción. Podemos observar en nosotros mismos o en otros, conductas que normalmente no se mostrarían: una mayor asertividad, casi agresividad controlada, la toma de riesgos calculados, o a veces, en la desesperación, no tan calculados, y una persistencia asombrosa ante el fracaso o los contratiempos. En cuanto a la salud y el bienestar, a corto plazo, este estado de alerta y esfuerzo máximo es tremendamente demandante para el cuerpo y la mente. Puede haber un agotamiento físico y mental profundo, una supresión temporal del sistema inmune, debido a los niveles elevados de cortisol, problemas digestivos, insomnio y tensión muscular. Son las heridas de guerra de la batalla librada. Pero a largo plazo, si la experiencia se procesa y se supera con éxito, y si se integran las lecciones aprendidas, puede llevar a lo que los psicólogos llaman crecimiento postraumático. Este es un fenómeno fascinante, una transformación psicológica positiva que ocurre como resultado de la lucha intensa contra una circunstancia vital muy desafiante. Las personas que experimentan crecimiento postraumático a menudo reportan una mayor apreciación por la vida, relaciones interpersonales más profundas y significativas,
y una percepción tangible de aumento de su fortaleza personal. Sin embargo, es crucial reiterar que, si la fortaleza implica la supresión crónica de emociones, o si la situación es profundamente traumática y no se procesa adecuadamente con apoyo, puede derivar en ansiedad crónica, depresión y afectar negativamente el bienestar general. ¿Qué efectos específicos podría provocar esta experiencia en el pensamiento, las emociones, la motivación, la conducta y el rendimiento en ámbitos como el deportivo o profesional? Ya hemos mencionado que el pensamiento se vuelve un láser enfocado y las emociones una montaña rusa que, si se canaliza adecuadamente, puede llevar a una determinación férrea. La motivación puede alcanzar picos extraordinarios, casi sobrehumanos. Piensa en un atleta de élite en una final olímpica, quizás compitiendo con una lesión dolorosa, pero con la única opción de seguir adelante para alcanzar la gloria o cumplir el sueño de una vida. En esos momentos, la motivación trasciende el dolor o el cansancio habitual, se accede a reservas de energía insospechadas. En la conducta y el rendimiento deportivo, un deportista puede superar barreras de dolor o fatiga que antes creía absolutamente insuperables. La concentración se agudiza al máximo, el mundo exterior parece desvanecerse. El famoso estado de fluir, esa absorción total en la tarea, puede ser más accesible si la inmensa presión se interpreta no como una amenaza paralizante, sino como un desafío estimulante y absorbente. En el ámbito profesional, un líder puede verse obligado a tomar decisiones increíblemente difíciles bajo una presión inmensa, y hacerlo con una claridad y una determinación sorprendentes. Un equipo de trabajo puede unirse de forma extraordinaria y rendir muy por encima de sus capacidades habituales ante una crisis que amenaza la supervivencia misma de la empresa o la consecución de un objetivo vital. Y en lo personal, una madre o un padre pueden desplegar una energía y una resiliencia asombrosas para cuidar a un hijo gravemente enfermo, superando su propio agotamiento, su miedo y su desesperación, movidos por un amor y una responsabilidad que les exigen ser fuertes. ¿Qué estructuras cerebrales o procesos mentales específicos están implicados en este complejo fenómeno? La amígdala, nuestro detector de amenazas, es la que dispara la respuesta de miedo y estrés inicial. El hipocampo es crucial para contextualizar la amenaza, comparándola con experiencias pasadas almacenadas en la memoria, y para la formación de nuevas memorias, es decir, para aprender de esta experiencia de ser fuerte. La corteza prefrontal, como ya hemos destacado, es vital para la regulación emocional, la planificación de la respuesta adaptativa, la toma de decisiones bajo presión y el mantenimiento del esfuerzo sostenido. Es, en muchos sentidos, la estructura que decide ser fuerte y que intenta canalizar los vastos recursos movilizados por el cuerpo. El sistema nervioso autónomo, con sus dos ramas principales, la simpática, responsable de la activación, la respuesta de lucha o huida, y la parasimpática, responsable de la calma, el descanso y la digestión. La frase de Marley describe un estado de alta activación simpática, pero la fortaleza implica que no es una activación caótica y descontrolada, sino una que está, hasta cierto punto, dirigida y enfocada. En cuanto a neurotransmisores y hormonas, ya hemos mencionado la noradrenalina y adrenalina para la alerta y la energía física y mental, el cortisol para movilizar energía. Pero también juega un papel clave la dopamina, implicada en la motivación, el enfoque, y la sensación de recompensa al progresar o superar el obstáculo. La serotonina, aunque más conocida por su papel en la regulación del estado de ánimo, también influye en la resiliencia y la capacidad de afrontamiento. Y en situaciones de estrés extremo o esfuerzo físico intenso, pueden liberarse endorfinas, que actúan como analgésicos naturales y pueden generar una sensación de bienestar o incluso euforia, como el famoso segundo aliento de un corredor. Finalmente, hay procesos mentales clave en juego. La reevaluación cognitiva, la capacidad de cambiar la interpretación de una situación para modificar su impacto emocional. Por ejemplo, ver la crisis no solo como una amenaza terrible, sino también como una oportunidad para ser fuerte, para demostrarse a uno mismo de que está hecho. La regulación emocional, la habilidad para gestionar y responder a una experiencia emocional intensa de manera adaptativa y constructiva, en lugar de ser simplemente arrastrado por ella. La atención selectiva y sostenida, la capacidad de concentrarse en los aspectos cruciales de la situación e ignorar las distracciones internas o externas. Y la mentalidad de agente, esa sensación fundamental de que uno tiene control sobre sus propias acciones y puede influir, al menos en parte, en el resultado, a pesar de lo abrumador de las circunstancias externas. En conclusión, la frase de Bob Marley, "Nunca sabes lo fuerte que eres, hasta que ser fuerte es la única opción que te queda", es mucho más que un dicho popular o una frase inspiradora. Es una descripción precisa y elocuente de un profundo mecanismo psicológico y neurobiológico inherente al ser humano.
Nos recuerda, de manera contundente, que la adversidad, por más temida que sea, puede ser el crisol donde se forja y, fundamentalmente, se revela nuestra asombrosa capacidad de resiliencia. Desde la perspectiva de la mente y el comportamiento, cuando nos enfrentamos a ese único camino, a esa situación límite, nuestro cerebro y nuestro cuerpo activan una compleja cascada de respuestas diseñadas para la supervivencia y la superación. El sistema de estrés, con el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal, la adrenalina y el cortisol, nos inunda de energía y alerta. Nuestra corteza prefrontal lucha valientemente por mantener el control ejecutivo, por canalizar el miedo procesado por la amígdala hacia una acción enfocada, determinada y, en última instancia, salvadora. Los pensamientos se agudizan, las emociones se intensifican, pero pueden ser domadas por la imperiosa necesidad del momento, y la motivación se ancla en lo más primordial de nuestro ser. Este estado extraordinario puede llevarnos a alcanzar rendimientos que jamás hubiéramos imaginado, a descubrir talentos y recursos internos que permanecían ocultos, y a redefinir por completo nuestros límites autoimpuestos. Es una experiencia que tiene el potencial de reconfigurar nuestra autoimagen, de aumentar nuestra autoeficacia de manera significativa y, en el mejor de los casos, cuando se procesa adecuadamente, de conducirnos a un genuino crecimiento postraumático. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta profunda sabiduría de manera saludable y efectiva en nuestra vida diaria, sin necesidad de esperar a que la vida nos ponga entre la espada y la pared? Primero, reconoce tu potencial latente. Lleva contigo la conciencia de que, muy probablemente, eres mucho más fuerte, más capaz y más resiliente de lo que crees en tu día a día. Esta simple conciencia puede ser un ancla poderosa en momentos difíciles, un susurro de esperanza cuando todo parece oscuro. Segundo, no busques la crisis, pero prepárate para ella. No se trata de vivir buscando el peligro o el sufrimiento. Más bien, cultiva la resiliencia en tiempos de calma. Desarrolla una mentalidad de crecimiento, aquella que ve los desafíos como oportunidades de aprendizaje. Practica la atención plena, mindfulness, para mejorar tu capacidad de regulación emocional y tu conexión con el presente. Construye y nutre una red de apoyo social sólida, porque nadie es una isla. Tercero, y esto es vital, la fortaleza incluye la vulnerabilidad. Recuerda que ser fuerte no significa no sentir miedo, no sentir tristeza o no necesitar ayuda. A veces, la mayor fortaleza radica precisamente en reconocer nuestros límites, en permitirnos ser vulnerables, y en tener el coraje de pedir apoyo cuando lo necesitamos. Evita caer en la trampa de la fortaleza tóxica, esa que nos aísla y nos agota. Cuarto, aprende de cada desafío. Después de haber transitado una experiencia difícil, tómate el tiempo para reflexionar. ¿Qué aprendiste acerca de ti mismo, de tus capacidades, de tus valores? Integra esa nueva fuerza, ese nuevo conocimiento sobre ti, en tu identidad de manera consciente y constructiva. Y quinto, cuida tu bienestar post-crisis. Si has pasado por una situación donde tuviste que ser extremadamente fuerte, permítete recuperarte. El desgaste físico y emocional es real y necesita ser atendido. No dudes en buscar apoyo profesional si sientes que la experiencia te ha superado, te ha dejado secuelas o si necesitas ayuda para procesar lo vivido y sanar. Esta frase es un faro, un recordatorio de que incluso en la más oscura de las noches, existe una luz dentro de nosotros, una fuerza que espera ser llamada. No es una invitación al sufrimiento, sino un himno a la indomable capacidad del espíritu humano para encontrar su poder en los lugares más inesperados. Gracias por estar aquí con nosotros. Espero que este análisis te haya aportado un nuevo punto de vista. Me encantaría leer tus ideas y reacciones, así que déjalas en los comentarios. Tu opinión realmente cuenta. Si te gustó el video, regálanos un me gusta para seguir creando contenido educativo e inspirador. No te pierdas lo que viene. Suscríbete a Decodifica la Mente y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos análisis. También nos vemos en redes sociales, donde compartimos más reflexiones y recursos. Gracias por escuchar.